La lógica y la mitología europeas suponían la existencia de una gran tierra del sur, o Terra Australis, en la época medieval, que equilibrara el peso de las masas terrestres de Europa y Asia en la parte septentrional del planeta. En el siglo XV se avivó el interés de los españoles por encontrar ese lugar. En 1567, Álvaro de Mendaña descubrió las Islas Salomón al noreste de Australia, y ello animó a España a enviar más expediciones en busca del continente perdido. El explorador español Luis Báez Torres navegó entre Australia y Nueva Guinea, dando nombre al actual Estrecho de Torres. Pero fue Dick Hartog, de Holanda, el primer europeo que desembarcó en tierra australiana 72 años antes de que el pirata inglés Dampier convenciera a su corona de que esas tierras merecían la pena. Ahora todo está bajo reinado británico. Paradojas del destino. Toda esa historia y mucha más está escrita en los restos que se hallan dispersos por todas partes y que ahora son un soporte más para la vida sumergida de las costas frías del sur de Australia. Pero si subimos hacia el norte por el litoral oeste, nos dirigimos hacia otro tipo muy distinto de fondo oceánico. Siguiendo las sendas submarinas de mantas y águilas marinas, nos adentramos en las aguas tropicales cálidas que todo el mundo relaciona con riqueza de vida, pero que en realidad esconden grandes sorpresas que vamos a descubrir. El azul profundo va poco a poco volviéndose turquesa. Estamos en una zona de transición entre ambos tipos de aguas. La fuerza de las olas se detiene contra los primeros corales que protegen un mundo interior de aguas más calientes y tranquilas. Las bacterias que degradan la materia orgánica se reproducen con rapidez en estas aguas más cálidas, pero que aún reciben el regalo de la Antártida. Los materiales se depositan mientras la energía del Sol favorece un ambiente similar al que hubo en los comienzos de la vida en la Tierra. Aquí, en Shark Bay, estas extrañas formaciones llevan escrito un momento decisivo de la historia de este planeta. Se llaman estromatolitos, y su estructura ha sido construida por enormes agrupaciones de cianobacterias, que son bacterias verde-azuladas que producen oxígeno a partir del agua cuando hay abundancia de luz solar. Puede parecer un proceso más, pero si tenemos en cuenta que ellas hacían esto hace 3.500 millones de años, nos daremos cuenta de que son las precursoras de la evolución de todos los animales existentes, pues llenaron la atmósfera de oxígeno respirable a partir del agua y la luz. Sin ellas, no estaríamos aquí. En esta zona, las cianobacterias producen una mucosidad pegajosa que atrapa las partículas de arena. Posteriormente, la estructura es reforzada por carbonato cálcico que trae el agua marina. Pero los estromatolitos no son la única particularidad mundial de Shark Bay. En las playas de Monkey Mia se producen habitualmente encuentros entre dos de los mamíferos más inteligentes del planeta. Aquí, los delfines mulares salvajes están habituados al contacto con humanos y nadan cerca de ellos
creando tal expectación que ha habido que poner guardias para que la gente no agobie a los visitantes marinos. Pero esta relación va más allá de la simple curiosidad. Ya los aborígenes australianos hablaban de la energía del delfín. Según ellos, les proporcionaba iluminación espiritual a través de una comunicación telepática mente a mente con el cetáceo. Lo llaman el sueño del delfín. Según esa vieja leyenda, los seres humanos provienen de los delfines y estos nunca olvidan que los hombres son sus parientes. Lo cierto es que aquí los delfines vienen por propia voluntad y parecen preferir la compañía de los niños a la de los adultos. Las personas que acuden a verlos aseguran percibir algo especial, una paz, una alegría extrañas que no pueden explicar. Ellos traen incluso a sus crías que aprenderán a confiar en los humanos. Pero, ¿por qué lo hacen? Desde el punto de vista estrictamente biológico no tiene sentido, a menos que introduzcamos términos tan poco científicos como afinidad o amistad interespecífica. Los experimentos realizados por todo el mundo demuestran la evidente mejoría de personas con problemas cerebrales y de comunicación con el entorno cuando se les somete a sesiones de terapia con delfines. Se ha constatado científicamente cómo los delfines han salvado a náufragos llevándolos hasta la playa, cómo manejan un lenguaje complejo y cómo son capaces de entablar relaciones poco usuales con el hombre. Tal vez el sueño del delfín no sea tan leyenda como creemos. Quizá una vez más, los aborígenes de Australia se adelantaron muchos años a una verdad zoológica aún por descubrir. Muy cerca de Shark Bay, en esta zona donde se mezclan el plancton antártico con el calor tropical, vive otro animal increíble. No es pariente ni de focas ni de ballenas. Tiene un estilo propio. Es el dugong. Los dugongos pertenecen a la familia de los sirénidos y son los únicos mamíferos marinos completamente vegetarianos. Sus 300 kilos de peso los mantiene comiendo algas de las praderas submarinas y es un absoluto misterio cómo puede vivir a base de una dieta con un contenido tan elevado en sal. Su labio superior dirige las algas hacia el interior de la boca. Su esqueleto es denso y pesado para impedir que flote demasiado. Viven unos 70 años de tranquila existencia en estas aguas mixtas. Según ascendemos por la costa oeste de Australia hacia el norte y nos acercamos al trópico de Capricornio, se hace más evidente la presencia de los corales que ya forman arrecifes. El arrecife de coral es un ecosistema muy distinto a las aguas frías del sur. La luz y el color se apoderan de las aguas. El bullicio de vida que observamos no es fruto ya de ninguna corriente marina que traiga nutrientes. El arrecife de coral es como un gigantesco organismo autónomo en el que la energía pasa de unos eslabones a otros con la única aportación del sol y el mar. Los corales son especialistas en aguas pobres como estas, siempre que sean claras. Si bajamos unos metros hasta donde la luz se hace tenue, vemos que la riqueza de especies disminuye. Arriba, el esplendor coralino luce pleno. Más de 2000 tipos de animales viven aquí, mostrándonos peculiares relaciones entre las distintas especies, todas destinadas a favorecer la supervivencia en una sociedad tan competitiva. Estos son dos peces payaso, y les gusta vivir donde los demás mueren.
se introducen confiadamente entre los tentáculos urticantes de esta anémona sin que les ocurra nada. Estos brazos están armados con células venenosas que atraparían a cualquier otro pez en un abrazo de muerte. Los payasos son inmunes porque la anémona no les reconoce como organismos ajenos a ella. Son como de la familia.